Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que son convertidores análogo digital, pero obviamente del enfoque de un microcontrolador, ¿ya? En la hoja de datos del microcontrolador vemos que el convertidor está, déjenme ver dónde está. Está acá en la sección 21, donde dice ahí convertidor análogo a digital. Entonces, van a darse cuenta que el convertidor, en este caso, de este modelo, es un convertidor de 10 bits. Ya, igual lo que vimos en Digital 2. El convertidor de 10 bits. Ya. Dice que tiene 10 entradas para aquellos modelos de microcontrolador de 28 pines y tiene 3 entradas para los modelos de 40 o 44 pines. Recordemos que la hoja de datos viene para varios modelos. En el caso de nosotros, el 4550 es de 40 pines. ¿Ya? Dice que el convertidor tiene 5 registros. Recuerden que cada cosa interna del microcontrolador, todo está asociado a un registro. Ya vimos que los pins, la configuración de los puertos está asociado a los registros, ya sea el port, ya sea el tris, ya sea el lat. Hemos visto también que tiene lo que vimos la vez pasada, los famosos, las interrupciones, tienen asociados registros como el Lincoln, ya. Los timers también tienen asociados registros. Todo lo que está dentro del microcontrolador tiene asociado algún registro, ya. Y en dependencia de los valores de los registros, ellos se van a configurar de distintas maneras. Entonces, en este caso me dice que el convertidor análogo digital de estos modelos de microcontrolador, ojo, solo hay un convertidor. Lo que a mí me permite tener 10 o 13 entradas es un multiplexor internamente. Pero al final hay solo un convertidor. Creo que hay modelos que tienen 2 convertidores, ya, pero son modelos más altos, más superiores. Y hay modelos de microcontrolador que traen también un DAC, ya. Solamente que es raro ver el que tenga un DAC. Por lo general, el más común, el bloque más común que se puede ver es un ADC. El DAC es extraño. El DAC se lo dan más bien a aquellos modelos que son de procesamiento de señales digitales. Por ejemplo, los famosos DSP. En este caso dice que los 5 registros tenemos, dice ahí, registro de la parte alta, del resultado de la parte alta. Registro del resultado de la parte baja. Y se miran que ahí está address H y address L. Registro de control 0, ADCOM 0. Registro de control 1, ADCOM 1. Registro de control 2, ADCOM 2. ¿Ya? Dice, el registro ADCOM 2 controla la operación del convertidor. ¿Ya? El ADCOM 1 dice que configura las funciones de los pines del puerto. Escuchen bien, ya aquí cada registro se le está dando una función. Los address H y address L guardan el resultado de la conversión, tanto para la parte alta como la parte baja. El ADCOM 0 dice que controla la operación del módulo del convertidor. El ADCOM 1 configura las funciones de los pines de los puertos que van hacia el convertidor. Y el ADCOM 2 dice que configura la fuente de reloj del ADC, los tiempos de adquisición, ¿ya? Los tiempos de adquisición de datos y justificación. Ahí vamos a ver a qué se refiere con ese término de justificación. Primera vez que lo escucho. Entonces, aquí podemos ver el ADCOM 0. Veamos bien qué es lo que configura. Incluso hasta lo puedo poner en comentario acá. Si es que les cuesta bastante el inglés o no me están siguiendo.
El ADCOM 0, les decía que al final, lo que me permite a mí, dice controla, dice, la operación del ADC. ADCOM 1, configura, dice, las funciones de los pines del puerto. El ADCOM 2 dice que configura la fuente de reloj y los tiempos de adquisición. Perdón. Se me fue. Dice que configura los tiempos de adquisición, entonces. Ahí está. Entonces, en la parte de abajo ya empieza a hablar del... Ya empieza a hablar de lo que son los valores de la ADCOM 0. Miremos bien qué es lo que se puede configurar en el ADCOM 0. Ya saben que el estándar son un byte, un 8 bits, por lo general de todos los registros que configuran los componentes internos del microcontrolador. A pesar de que no se utilicen los 8 bits, hay algunos que quedan vacíos. Por ejemplo, este está vacío, este está vacío. En realidad este registro viene siendo un tamaño de 6 bits, no 8. Ya dice que del bit 5 al 2, que viene siendo hasta acá, me permite a mí escoger el canal. Entonces, yo les decía que acá estos 4 me están controlando al MUX, al multiplexor. Entonces, dependiendo del valor que tenga el multiplexor, va a escoger el canal. Entonces, yo con este registro ADCOM 0, yo le digo, ok, cuando es 0, 0, 0, del 5 al 2 escoge el canal 0. Cuando es 0, 0, 0, 1, escoge el canal 1. Y así sucesivamente hasta llegar al canal 12, que del 0 al 12 son 13. Los que no se implementan son el 13, el 14 y el 15, porque no hay pines que van a esa cantidad de canales. Del bit 1 dice que es un bit de estatus de la conversión. ¿Qué significa? Si ustedes se fijan, dice done. Done es que la conversión ya se hizo. Entonces, si ese bit está en 1, dice que acá la conversión está en progreso. Si está en 0, dice que el ADC está ocioso. Entonces, ustedes pueden ir a ver el estado de ese bit y si el bit está en 1, todavía el convertidor está haciendo la operación de conversión. Si él está en 0, está desocupado. ¿Para qué me servirá eso a mí? Me servirá a mí para ver si yo puedo hacer uso del convertidor o no. ¿Ya? Yo no puedo hacer uso del convertidor si él está ocupado. ¿No estamos? Después dice el bit 0. El bit 0 dice AD on. Dice que ese es, por así decirlo, el bit de enable del convertidor. Dice que si está en 1, el ADC va a estar habilitado. Si está en 0, el ADC va a estar deshabilitado. Significa que yo puedo apagar o encender el convertidor, ya utilizando este bit. ¿Entienden ahí con eso? Si ustedes se fijan al final, lo podemos hacer en un resumen. El ADCOM 0, ¿ya?
¿Cuáles son las funciones del ADCOM 0? Ok. Seleccionar el canal de entrada hacia el ADC. Esa es la primera función. La segunda función que tiene este registro es ver el estado del ADC. Si está ocupado o si está libre. ¿Cuál es el otro? Habilitar, fleca, deshabilitar el ADC. Eso es lo que hace el ADCOM 0, en pocas palabras. ¿Ya? Estamos. Preguntas acá, está súper fácil la ADCOM 0. Preguntas, miremos el ADCOM 1. El ADCOM 1 está en la parte de abajo. Dice que el ADCOM 1 ya sabemos, igual, un registro de 8 bits, pero no se ocupan todos, solamente se ocupan 6. Que del 7 al 6 no están ocupados. Del bit 5, miremos acá. Dice que el bit 5, si ustedes se acuerdan en la clase digital, los convertidores tienen un pin de referencia. Ahí están. Dice que el bit 5 y el bit 4 están asociados al bit de referencia. El bit 5 está asociado al bit de referencia negativo y el bit 4 al bit de referencia positivo. ¿Por qué me ponen eso en un registro? Porque el microcontrolador puede hacer la unión de ese bit de referencia, ya sea positivo o negativo, hacia el exterior o hacia el interior. ¿Ya? Entonces, miren bien ahí, si el bit 5 vale 1, el voltaje de referencia negativo dice que hace la asociación al pin AN2, ¿ya? El AN2 es una entrada analógica, ¿ya? Se identifican las entradas analógicas por la sigla AN. Entonces, si yo le mando a ese bit del ADCOM 1 un 1, le estoy indicando al microcontrolador que el voltaje de referencia del convertidor lo mande a un pin externo llamado AN2. Obviamente, como ya lo estoy mandando a un pin externo, el AN2 ya no lo puedo ocupar como entrada analógica. Él ahora me está sirviendo como entrada para el voltaje de referencia negativo. ¿Ya? Entonces, de 13 canales que yo tengo para el 18F4550, ahora ya no tengo 13, tengo 12 disponibles. Y si yo ocupo el voltaje de referencia positivo, ya no tengo ni 12, tendría 11 canales disponibles para la conversión. Ahora, en el caso contrario de que yo no le mande un 1, ya sea al bit 5 o al bit 4, dice que si le mando un 0 a esos bits, ellos hacen la conexión interna hacia la fuente que tiene el micro. Si yo le mando un 0 al bit 5, dice que hace la conexión a BSS. Y recordemos, BSS es el ground. Entonces, el voltaje de referencia negativo internamente hace la conexión hacia la fuente de BSS. El BSS que tiene el micro. Igual pasa con el bit 4. Si yo le mando al bit 4 un 0, él hace la asociación interna hacia la fuente. Como es BREF más, sería hacia BDD. Miro ahora el bit número del 3 al 0, dice. Del 3 a 0 dice que son los bits de control de configuración del puerto. Entonces, fíjense bien. En el ADCOM 0, yo escogía el canal. En el ADCOM 1, acá me dice que me va a indicar cuáles de los 13 pines
que van hacia el multiplexor se van a configurar como analógico. ¿Por qué? Porque el microcontrolador por defecto, él viene analógico, esos pines. Entonces, yo tengo que designar qué pin de verdad lo quiero como analógico. Entonces, miren bien, de esos 4 bits, si yo le envío, por ejemplo, 000, le estoy mandando a decir que configure los 13 canales como analógico. ¿Ya? Si yo le envío el 1, también. Si yo le envío el 2, también. Si yo le envío ya el 3, estoy diciendo que la N12 lo configure este pin como digital y los demás como analógico. Si yo le envío el 4, le estoy diciendo que configure estos dos como digital y los demás analógicos. Así sucesivamente. Si yo le envío al final 4.1, le estoy diciendo que todos los pines se comporten full digital. ¿Ya? Esa es una ventaja porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema que tal vez no necesita convertidor, pero yo necesito todos los pines del micro 100% digital, yo mando a apagar el convertidor, configuro estos pines como digitales y ya lo ocupo normal. ¿Entienden eso? Preguntas por el momento. Preguntas. Yo sé que estoy hablando mucho, pero es por la hoja de datos. Pregunta. Pregunten, muchachos. Eso era del bit 3 al 0. Entonces, resumen. Si no tienen preguntas, vamos al resumen. El ADCOM 1, ¿cuáles son las configuraciones? Configurar los voltajes de referencia. Positivo, llamado VRF más, y negativo, llamado VRF menos. Esa es una de las funciones. Y el otro, configurar los pines que van al MUX como pines digital o analógico. Esas son las dos funciones del ADCOM 1. Nos vamos al ADCOM 2. El ADCOM 2 está aquí. Igual, un registro de 8 bits. En este caso, si no se ocupan 6, se ocupan 7. El que no se ocupa es este de acá, el bit 6. Y miremos qué dice. Dice, el bit 7 dice, el resultado. El bit 7 dice que es el formato del resultado de la conversión. Eso es lo que parece que se refería con justificado. Significa que el resultado del ADC, yo lo puedo justificar a la izquierda o a la derecha. Nunca lo he usado eso, pero tal vez debe haber alguna aplicación para esa función. Yo nunca lo he usado. El 6 no se ocupa. Del 5 al 3 son 3 bits. Y dice que ahí configura los tiempos de adquisición. ¿Ya?
Se configuran de esa manera 0, 2, 4, 6, 8, 12, 16 y 20. ¿Ya? Va a modificar el tiempo de adquisición. Recordemos que el tiempo de adquisición es el tiempo que toma en tomar la muestra. Después viene del 2 al 0. Del 2 al 0 dice que los bits del 2 al 0 lo que hace es seleccionar la fuente del clock del convertidor. Entonces miren acá. Dice que son 3 bits. Pero en realidad lo que hace el convertidor no es que es un pin que va hacia afuera a escoger una fuente, no. Él solamente hace la diferencia entre si va a escoger la fuente del cristal externo que tiene el micro por defecto, pues el que se le pone, o el oscilador interno. El oscilador interno al final, es esto. Un circuito resistencia capacitor, que en el caso del microcontrolador, la frecuencia máxima son 8 MHz. Esa resistencia y ese capacitor generan una oscilación máximo 8 MHz. No se puede más, lo máximo son 8 MHz. El externo sí permite más, yo creo que hasta 40 MHz, pero el interno solamente 8. Entonces ahí ya vemos una limitante del interno con respecto al externo. Otra limitante del interno es la precisión. Entonces miremos acá. Dice que acá puedo tener dos formas de escoger. Si es 111, dice que la frecuencia de reloj del circuito RC igual si es 011. Y ponen acá un subíndice, el 1. Vamos a ver qué dice. Si la fuente de reloj es seleccionada, un retardo, fíjense bien, un retardo es agregado antes de que inicie el clock. Esto permite que la instrucción sleep pueda ser ejecutada antes de iniciar una conversión. Bueno, estas ya son características que tienen que ver con los modos de dormido del microcontrolador. Ahorita no lo vamos a poner mente. Entonces hay dos opciones. Y también tenemos las otras opciones que son la frecuencia de oscilación, que viene siendo el pin externo, el cristal, pero tiene un prescaler. ¿Qué dijimos que era un prescaler? El prescaler son los divisores de frecuencia. Entonces yo tengo un prescaler de 2, de 4, de 8, de 16, de 32 y 64. Recuerden que al dividir la frecuencia de reloj que le va a llegar al convertidor, eso afecta a los tiempos de adquisición. Ya, entonces tengan cuidado en eso. Si ustedes van a hacer una aplicación y ustedes quieren que el convertidor trabaje a una velocidad alta, obviamente no van a dividir el reloj. Ustedes quieren que el reloj le caiga directamente al valor que tiene externamente. ¿Ya? Pero si ustedes no quieren una toma de muestras tan alta, ustedes pueden utilizar el prescaler. Porque, ojo, tenemos a veces bastantes divisores de frecuencia internamente, pero eso se hace porque tal vez yo quiero que el CPU del microcontrolador trabaje rápidamente, pero yo quiero que al mismo tiempo otros bloques internos no trabajen a esa velocidad, trabajen de forma más lenta, ¿ya? Entonces, por eso es que ustedes van a ver que hay componentes internos del micro que se le puede aplicar los famosos prescaler, los divisores de frecuencia. ¿Estamos claros? Entonces, ahora vengo al resumen del ADCOM, perdón, sí, al ADCOM 2. Entonces, vengo al resumen. El ADCOM 2.
Dice, configura el formato del resultado del ADC. Ya, esa es la primera función. 2. Modifica los tiempos de adquisición. Y selecciona la fuente de origen del reloj. Asimismo, puede aplicar un prescaler. ¿Entendieron ahí? Esos son los tres. ADCOM 0, el ADCOM 1 y el ADCOM 2. Y ojo, todo esto sale de la hoja de datos. Yo no necesité ni un libro, no necesité ni que me lo fueran a explicar. Esto está en la hoja de datos. Yo les dije, la hoja de datos de un dispositivo viene siendo la Biblia para ese dispositivo. ¿Ya? Lo que sí tal vez la hoja de datos no me muestra tan claramente es como ejemplos de cómo trabajan. Pero obviamente si ustedes van a la página web en este caso es Microchip o del fabricante, ahí van a encontrar un montón de ejemplos. Y ahí es donde aplica que en verdad sí vayan a leer un libro para ver cómo se configura bien, qué cosa hay que hacer. ¿Ya? Por ejemplo, acá es interesante de que se puede mandar a apagar el convertidor. Eso me permite a mí disminuir el consumo del integrado. Ya, mandarlo a apagar. También no solamente eso, se puede hacer de forma efectiva. ¿Qué significa? Si el microcontrolador está siendo alimentado por batería, pero ese microcontrolador al mismo tiempo tiene conectados sensores, yo puedo programar el microcontrolador de tal forma que el mismo microcontrolador le dé la alimentación al sensor y sea el mismo microcontrolador el que decida cuándo va a alimentar el sensor. Y cuando él se levante y alimente el sensor, al mismo tiempo levante, active el convertidor. Lea el dato de la conversión, lo procese y se vuelve a apagar. Y al mismo tiempo apague el sensor. ¿Ya? Pero ojo, esas son ya cosas que uno va aprendiendo. Entonces, no crean que es un hola mundo al estilo Arduino y no. Ya, eso ya hay que saber manejar bien los convertidores, los registros y todo. Esa también es otra ventaja del lenguaje en C o lenguaje de bajo nivel. Se tiene un control absoluto de los registros del dispositivo, cosa que en lenguajes de alto nivel no se tiene. Preguntas acerca de la de COM 0, el 1 o el 2. Pregunten muchachos, si no, siento que estoy hablando solo. Preguntas. Miren, en los laboratorios estoy tratando de combinar la parte teórica con la parte práctica. Esto que estoy explicando de la hoja de datos es la parte teórica. Te van a decir, "¿Y por qué el profesor no hizo diapositiva o no me pasó diapositiva? ¿Para qué hacer diapositiva si ya tengo la hoja de datos? La hoja de datos está más que clara. Y ahí nomás los acostumbra a que ya vayan leyendo en inglés. Preguntas. ¿No tienen preguntas? Preguntas.
¿Está todo claro entonces? Pregunta entonces, muchachos, en serio, díganme, ¿entendieron o no entendieron? Ya voy a avanzar. Entonces, miren, este es el diagrama interno del multiplexor hacia el convertidor. Ahí está, miren, ese es el multiplexor. Aquí está el MUX. Ahí está, este es el multiplexor. Y acá también está la otra parte que es el selector. Este es el otro bloque que es el selector, el que me permite a mí hacer la conexión del voltaje de referencia, ya sea con la fuente o con el pin externo. Si ustedes se fijan acá, va un pin a la N2 o a la N1, perdón, a la N2 o a la N3. Ya, estamos. Ok, entonces, eso, vamos a ver qué más nos dice. Y aquí ya nos empiezan a hablar de detalles del tipo del convertidor. Incluso nos dicen los pasos. Fíjense bien, esto ya vamos a ir al laboratorio. Espérenme. Sí, nos vamos a ir al laboratorio, pues, porque a la grande, un montón de cosas. No, hasta aquí termina. Eso ya es comparador, eso ya es otra cosa. Entonces, miren, acá están los pasos. Dice los pasos, dice. Primer, ok, dice que el primer paso, configurar el módulo del ADC. Dice, primer paso es configurar todo esto. Entonces, ¿qué hago? Dice, configurar los pines analógicos, el voltaje de referencia, ¿ya? Y aquellos que también pueden ser digitales. ¿Eso con qué se hace? Con el ADCOM 1. Después dice, seleccionar el canal de entrada. Eso se hace con el ADCOM 0. Una vez que se selecciona el canal, se puede configurar los tiempos de adquisición con el ADCOM 2. Se puede también seleccionar el clock de la conversión con el ADCOM 2. Y yo puedo mandar a encender o apagar el ADC con el ADCOM 0. Entonces así va el orden, ¿ya lo vieron? Así. El segundo paso, ¿ya? Con esto, con el primer paso ya somos de vida, porque ya hicimos todo. Se configuran los pines analógicos, los voltajes de referencia y aquellos pines que quieren dejar con digital. Se selecciona el canal, se configura el tiempo de adquisición, la fuente de conversión y si se apaga o se enciende el ADC. El segundo dice que configura la interrupción. Si se desea, sí. Ya no es necesario. Entonces este segundo paso no es obligatorio.
Y dice acá, si ustedes se fijan acá, siempre le ponen if, si es deseado, si es requerido. Significa que el paso 2 y el 3 son opcionales. Dice el paso 3, espera a que haya completado el tiempo de adquisición. Eso es obvio. Si el convertidor apenas está convirtiendo, él está ocupado, él no puede hacer otra cosa. Ya, entonces hay que esperar. Entonces, después el cuarto paso, ese sí es obligatorio, dice que iniciar la conversión. Y eso se hace con el ADCOM 0. ¿Ya? Estos pasos los vamos a ir a ver en la programación. Estamos, no se preocupen. Entonces, esos son los pasos a configurar. En pocas palabras, al final el que tomamos es el 1 y el 4. El 2 y el 3 son opcionales. ¿Ya? Después dice acá, paso 5, dice, espera a que la conversión esté completa. Exacto. ¿Ya? Estamos. Y se puede saber de dos formas. Por el bit que me indicaba que ya estaba hecha la conversión o por esperar de que se habilite la interrupción. ¿Se acuerdan que cuando veíamos interrupción yo les decía que un evento interno era esto, cuando la conversión ha terminado? ¿Ya? Dice, lee el resultado del ADC. Ah, eso se hace con los registros address H y address L. ¿Ya? Y para la siguiente conversión dice que se repita el paso 1 y el paso 2. Y así va sucesivamente. ¿Estamos? Ya sabemos que cómo es la señal de transferencia, una escalonada. Esto ya no tengo que explicárselo, ya usted ya lo maneja. Esto de acá. Esto de acá también se ve en Digital 2, que son los circuitos de muestreo de retención. Los circuitos de muestreo de retención se le llaman así por las características que ellos tienen. Por ejemplo, el circuito de muestreo es este. Esto se llama circuito de muestreo. Eso se llama circuito de muestreo. El circuito de retención, ¿cuál es? Es este de acá. Este es el circuito de retención. ¿Por qué reciben esos nombres? Muestreo porque al final, si ustedes se fijan, es un switch con una resistencia. El switch está abriéndose y cerrándose dependiendo de la señal. Entonces, ese switch me permite a mí el paso de la corriente y el voltaje hacia el capacitor. Entonces, cuando está cerrado el switch, el capacitor se carga. Ya, entonces ahí se está tomando una muestra. Cuando el capacitor se carga, obviamente se va a cargar al valor de voltaje que tiene el capacitor. Ya, cuando se abre el switch, el capacitor se empieza a descargar. Se empieza a descargar. Pero obviamente hubo un tiempo donde retuvo ese valor. Por eso es que se le llama circuito de retención. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Porque obviamente en entrada hay aquí una señal que está cambiando en el tiempo, que es analógica y que obviamente tiene un montón de valores de voltaje ya que están cambiando en el tiempo. Y si esa señal es bastante rápida, obviamente el convertidor no va a tener chance de tomar todas las muestras y de procesarlas. Entonces se le pone en la entrada, en cada una de las entradas, este circuito equivalente, todo esto, no estoy diciendo que solo esto, todo esto, todo este circuito que ustedes están viendo acá, están acá, en estas cajitas. Cada entrada tiene este mismo circuito.
¿Ya? Entonces, cuando le llega un montón de muestras al convertidor y el convertidor no es capaz de procesarlas, por eso es que se ideó este circuito de muestra de retención. Mientras el capacitor está procesando, perdón, mientras el convertidor está procesando una muestra, el capacitor se está cargando con el siguiente valor de la siguiente muestra. ¿Estamos? Los tiempos de adquisición, ahí ya le empiezan a hablar un montón de cosas sobre los valores de los componentes internos. Pero ya sabemos que estos son componentes internos, no lo podemos modificar. ¿Ya? Pero sí se puede modificar lo de lo de la fórmula. Ahí se van a dar cuenta que hay parámetros que ustedes pueden modificar. ¿Ya? Pero ahorita eso no es de nuestro interés. Nosotros vamos a trabajar con los tiempos de adquisición normales. ¿Ya? Dice acá, dice, la fuente del oscilador RC, dice, tiene un tiempo de adquisición de 2.5 microsegundos. ¿Ya? 2.5 microsegundos. Y fíjense bien aquí las tablas de frecuencia. Dice, 2, si le fijan, TOS significa el periodo de oscilación. Se me había ido el internet, muchachos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha mi voz Sí, bien o no? profesor. Ok. Eh, Entonces, miren, se me había ido el internet, pero ya no vamos a ir al laboratorio porque ya esto ya no se ocupa bastante. Entonces, ya vámonos al laboratorio. Laboratorio es este. Ya por lo menos ya sabemos que el convertidor tiene 3 registros. Ya sabemos las funciones de los registros, ¿ya? Y todo lo demás. Entonces, también nos damos cuenta cómo funciona el convertidor y los pasos. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a abrir el MPLAB. Por favor, abran el MPLAB para mientras. Para aquellos que sí lo van a hacer. Ok, voy a ir abriendo el MPLAB. Ok. Síganme, por favor. Ya saben, un nuevo proyecto. Siguiente. Ya saben, 18F 4550. Simulador. Siguiente. XC8. Siguiente. Y aquí ustedes le van a poner, ya saben, vamos a ponerle convertidor y finalizar. Bueno, ya saben, yo lo hago todo desde cero, ya para que no se peguen. Pero igual, ya saben que, por ejemplo, el header, ustedes pueden copiar y pegar el header del mismo que hemos hecho toda la vida. Ya, entonces, XC8 header. Voy a hacer uno. Configuration bits. Ok, le doy a finalizar. Ya saben que el configuration bit al final es ir a hacer esto. De este campo pongo PLL diff, oscilador 1, PLL2, esto queda igual.
Aquí le digo que sea HS. Esto le digo que apague. 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 El master click lo vamos a dejar ahí encendido. Que apague. Y genero el código. Le doy copiar. Ya saben que eso se pega al final. Acá. Yo les decía que al final esta línea va a estar de más porque ya viene el archivo con la librería. Ese es el archivo configuration bit. Nada más. Preguntas por el momento. Les voy a dar chance que lo hagan o que lo vayan a copiar. Profesor, con respecto a la... Ajá. ¿Qué me iba a preguntar? ¿Qué me iban a preguntar? ¿Se escucha bien mi voz o no? ¿O está teniendo problemas? De repente se le ve el audio, profe, o se escucha entrecortado. Yo pensé que era mi internet, pues, pero como comenzaron a escribir los muchachos, pues. No, en realidad yo creo que es problema en mi internet, por eso les preguntaba. Si hasta se me desconectó. Igual, sigue igual, peor. Sigue mal la conexión. Qué raro. Bueno, esperemos que se mejore, porque no estoy haciendo nada, ni descargando estoy. Sí, igual. ¿Se escucha entrecortado o qué? Para avanzar. Voy haciendo el archivo fuente. Voy haciendo el archivo fuente. Aunque tal vez no me escuchen bien, hagan el archivo fuente. Ya saben, main.c. Y le vamos a llamar convertidor. Ya. En la grabación yo creo que se va a escuchar bien porque estoy grabando mi audio. Estamos. Voy a dividir la pantalla, ya saben, en dos. Donde acá voy a tomar. Acá ya saben que yo siempre divido la pantalla. Y miren bien, en la guía vamos a hacer esto. Vamos a ir a leer el valor de un potenciómetro y después yo creo que vamos a ir a verificar con un sensor de temperatura, un LM35. Visualizándolo en la pantalla. Entonces, me avisan si se escucha bastante entrecortado. Pues ahorita sí se lo está escuchando bien. Ok, entonces vayamos a ver el PDF y el código. Ya saben que como vamos a ocupar una pantalla, ustedes saben que de donde nosotros hacemos los proyectos, donde ustedes hacen los proyectos, ustedes pueden
Ustedes pueden copiar. Vamos a ver. Pueden copiar los archivos de la pantalla y pegarlo en el proyecto, obviamente acá. Lo pegan y después le dicen al programa que los agregue acá. Ya ustedes saben, agregar ítem existente. Y ahí le van a poner el punto C de la pantalla. Ahí está. Y acá el punto H, que es de la misma pantalla, que son los dos archivos que tiene la pantalla para trabajar bien. ¿Ya? Ahí ya tengo ese paso. Entonces, una vez que yo ya tengo ese paso, yo vengo acá e include el de configuration bit e incluyo el de la pantalla. LCD. Ahí está. Y la guía dice que hay que incluir el STDIO, el STDIO.h, y hay que incluir el string.h. Ya, y se define, dice que un voltaje de referencia de 5, 0. Vamos a ver de qué trata eso. Después dice que se declara una función llamada ADC_init. ADC_init void. ¿Ya? Y se declara otra ADC result. No, ADC read. Y de tipo entera. Miren, recuerden que la guía yo no la hice. Entonces nosotros estamos tratando de entender el código de esta gente. Ya, entonces ya saben, nosotros siempre asociamos una init main, ya, que les dije que vamos a estarla haciendo al estilo Arduino. Ya, ahí. En el init main va a ir todo lo que es configuración. Entonces empezamos a ver ahora todo lo que es configuración. Vamos a ver. Ah, ok. Dice que manda inicializar la pantalla. Entonces ahí le pongo init. Eso va aquí. Dice que manda a llamar a una función llamada ADC_init, que ya la declaramos arriba, pero no hemos hecho el código. Y obviamente la estoy poniendo en init main porque fijo, esa función de ADC_init es todo lo que se le tiene que configurar a la ADC. Eso es fijo. Después dice que viene un mensaje LCD string XY, donde le digo que la coordenada 1,1 y le digo que el mensaje va a ser el voltaje es 2 puntos. Ya. Vamos a ver qué más se le manda a configurar. Nada más. Miren, en realidad todo lo que tenga que ver con el ADC iría en ese init main. Pero acá le hicieron una funcioncita solamente para la configuración del ADC. Entonces,
Vamos a seguirle la vara acá a la guía para ver cómo funciona. Ya ahí termina entonces el mensaje, punto y coma. Viene el void main, ya sabe que en el void main tengo que mandar a llamar a init main para que se ejecute todo, obviamente. Ya, y empiezo a declarar todo lo que está en el init main. Char data y le pongo 10, punto y coma. Después int digital. Vamos a ver de qué trata cada cosa. Float y le pone voltaje. Punto y coma. Después viene el famoso ciclo infinito while. Acá abro llave. Acá ya saben que le pongo el 1. Y aquí ya le digo digital equivale a ADC read. Miren qué fácil que es leer. Solamente tengo una instrucción que me dice ADC read. Y miren qué hago. Leer el canal 0. Ese está genial. Ya, porque ADC read ya puedo leer el canal 0. Voy acá y le digo voltage. Si quieren, antes de entenderla, esta parte del while, vamos a ir a escribir las funciones que se habían declarado. Mejor escribamos las funciones para que la entendamos mejor. Entonces, hay dos funciones. El ADC init, que ya lo habíamos, ya. Acá el ADC init, que al final el ADC init, tris A, fíjense bien, al final yo tengo que indicarle al micro que va a ser una entrada, ¿ya? Si yo pongo, por ejemplo, en el micro dice tris A. Si yo me voy a la hoja de datos y me voy a los pines, a ir a los pines para que miremos. Dice que el A tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pines para el A. Cinco pines para el A. Sí, porque no hay A6. 5 pines para el A. Pero si ustedes se fijan, se deja un formato de 8 bits. Porque al final la D es de 4. Y la F ocupamos 1. ¿Ya? Entonces por eso se le pone FD. Que al final la FD es como que yo estoy poniendo esto. 1, 1. Y acá la D. Recuerden que la D viene siendo que la A vale 10, la B vale 11. La C vale 12. Y la D vale 13. Es como que yo tenga 1, 1, 0, 1, 13. Y dice que esto me está configurando a mí el pin del puerto A, donde ya saben que si yo le envío un 1 es entrada y si yo le envío un 0 es salida. Entonces dice que acá se configura como entrada el A1. ¿Estamos? Vamos a ver. No, espérenme. A1. Déjenme ver esto.
No, aquí está mal, muchachos. Aquí está mal esto. Ya sabemos que este es R0 a 1. Entonces, dejémoslo todos como entrada. Aquí es F. Eso es F. Y en realidad no se está usando A1, se está usando A0. Vamos al otro. ADCOM 1. Dice que es 0x0e. Vamos a ver qué significa 0x0e. Entonces nos vamos acá a la S. Acá a la ADCOM 1. Y vemos qué significa poner ese valor. Dice 0, entonces significa que acá todos estos valores, este 0, este 0, este 0, este 0 y la E, ustedes ya saben que la E es 14, entonces acá 1, 1, 1 y acá 0. Entonces, tener el 7 y el 6 no se ocupa. El 5 y el 4 dice que se hace 0. Significa que los voltajes de referencia, acá les podemos poner VREF más y VREF menos son conexiones internas. Y ahora me toca el otro. Dice que escoger del 3 al 0, 3, 2, 1, 0 y poner la E. La E estoy diciendo el 14. El 14, si ustedes se fijan acá, me está indicando que todas sean digitales menos el AN0. Y está bien eso. Ya. Entonces, IRA0 como analógico. Entonces, eso sí está bueno en la guía. ADCOM 1. Vamos a ADCOM 2. ADCOM 2 igual 0x96. Punto y coma. Ya. Dice 0x96. Entonces me voy a la ADCOM 2. Fíjense bien. Ya configuré el BRF menos y el BRF más internamente. Ya configuré también a este señor que sea entrada. ¿Ya? Y ahora también estoy configurando de que en este caso RA0 también sea entrada analógica. Ahora veamos ADCOM 2. ADCOM 2, me voy acá abajo. El ADCOM 2, ahí está. Dice que voy a enviar el 9 y el 6. Es como que yo tenga esto. El 9 y el 6. Entonces, como que yo tenga 1, 0, 0, 1. Y el 6 es como que yo tenga 0, 1, 1,
y 0. Vamos a ver cómo funciona esto. Dice, el primer bit dice que lo justifique hacia la derecha. Ok, no me interesa eso. Supongamos que está bien eso. Y después dice que del 6 no se ocupa. El 5, el 4 y el 3 es uno solo. Y se escoge 0, 1, 0. 0, 1, 0 se escoge 4 TAT. Vamos a ver. Vamos a ver, dice que es 4 veces el tiempo de adquisición. Ok, 4 TAT es válido. Y después los otros 3 dígitos dice que 1, 1, 0. 1, 1, 0 dice que yo estoy tomando la frecuencia de oscilación entre 64. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver con el tiempo de adquisición. Entonces, por eso no hay problema. Entonces, pongámosle el comentario que está justificado, pongámosle así como está ahí. Está justificado a la derecha, ¿ya? Está configurado en 4 TAT y está configurado en una frecuencia de oscilación dividido entre 64. No hay problema, sigámosle entendiendo. Después dice address H igual a 0. Eso me garantiza a mí que, como cuando yo inicializo una variable, de decir, mira, la variable vale 0, garantízame que valga 0. Entonces igual estoy aquí garantizando que el registro donde se va a almacenar el resultado de la conversión valga 0. Entonces ahí está mi función de la ADC-init. Vamos a la otra función que es int ADC read in channel, le ponen acá. Vamos a ver qué diablo será ese in channel. Acá le declara in digital, pero déjenme ver. No me gusta que hayan declarado también ahí in digital. Ya, no me gusta. No me gusta in digital. No sé para qué. Ok, es que miren, esta Profesor, instrucción. no hay Ajá. problema ahí. No sería mejor poner el link digital como una variable global para no estarla Sí, declarando dos veces. sí, lo ideal sería así. Lo ideal sería así, pero quiero ver si no hay conflicto, porque mira, aquí mando a llamar esta función de abajo, que tiene digital y tiene un valor, y después lo almaceno en digital. ¿Me entendés? Como que lo trata como dos variables diferentes bajo un mismo nombre, porque eso que se Sí. fija algo así. ¿Se puede eso? Bueno, lo que yo tengo entendido es que por jerarquía, digamos, al principio le da 10 de valor, después más abajo le otorga 5. Entonces, él cambia. Eso es lo que Ujú. tengo yo entendido. Pero sería ver qué es lo que sigue en el programa para... Ok. Miren, ya me aburrí de copiar, de typear, entonces voy a pegar esto. Vamos a ver qué hace esto. Ay, es que son los malos cuando uno se guía de la guía de alguien más. No me gusta esto. Ok, miren bien qué es lo que hace aquí. Dice el ADCOM 0. Solo que me molesta esta. Ok. Lo que hace aquí es, dice, canal 0 es seleccionado, dice. Ya, dice. Y los otros son como que ignorados.
En realidad, miren, no es necesario hacer este despelote. Este despelote no es necesario hacerlo. Lo que hace aquí es, como yo tengo un ADC, como yo ya tengo habilitado el AN0. Entonces, yo estoy acá escogiendo AN0, pero en ningún momento le he dicho que encienda el convertidor. Entonces, en esta función de leer el ADC, me imagino que fijo acá, yo estoy viendo, estoy haciendo una máscara. Fíjense bien, la AND es para hacer una máscara entre los bits y los valores del ADCOM. El ADCOM 0 yo ya tenía un valor acá que era el ADCOM 0, ¿dónde está? ¿Dónde está? El ADCOM 0, bueno, el ADCOM 0 no lo hemos tocado, ¿verdad? Sí, pero al final asigna un valor. Ya asigna un valor. Y se habilita la ADC y empieza la conversión. Por eso les decía, al final esto es un juego de estar activando encendiendo la ADC y también viendo el bit de finalización. Ya, por ejemplo, ahí dice, si Yo he mientras visto, ¿cómo? profesor, fíjese que ahorita que me estoy fijando bien en el comando del ADCON, después del ADCON y eso, está un OR, channel y está ese signo menor menor. Ese, yo me puse a ver la librería del teclado y ocupan ese comando. Ese es un comando creo que le llaman shift, que es Sí, es de para, desplazamiento. ajá, que es, entonces, yo creo que más que todo eso tiene que ver qué configuración se le va a poner a la de Con y ahorrar todo eso. Parece que yo creo que esa configuración, por así decirle, serviría si fuese flexible, digamos, la de Con. Entonces, para que cualquier valor que tenga la de Con al final termine en tanto. Eso es lo que pienso yo. Pero si se le da una sola utilidad, de un solo, ponerle la configuración que ya va a estar con la que está Pues trabajando. sí, como les digo, esto no lo miro necesario en el sentido de que un montón de cosas que ponen en estas guías que no lo miro necesario. Es más ir directo a la versión ya. Porque, por ejemplo, acá hacen la función de lectura. Hacen una función de lectura. ¿Por qué? Porque el compilador no trae una instrucción de lectura. Por eso yo les decía, está genial acá, esto ha de servir, pero él no trae una de lectura. Ustedes tienen que ir a mandar a leer el registro, ¿ya? ¿Cuál registro? El address H y el address L para ir a saber cuál es el resultado. Ya, entonces aquí, si ustedes se fijan al final, aquí lo hacen. Ya, en pocas palabras, esta es una función de lectura. Ya, pero no es necesario. Vamos a ver si nos funciona. Ya, si nos funciona, ok, excelente. Estamos. Ya tenemos ahí una función que alguien ya, que Eliezer la hizo. Genial. Ya si no, pues hay que ir a buscar los valores idóneos para ir a leer el address H y el address L y poder unirlo. Porque, por ejemplo, aquí es donde lo une. Dice que digital es la combinación, pues no, es el resultado de address H por 256, ya, y address L, ya, que combina los 8 bits del menos significativo y los del más significativo. Estamos, entonces, dejemos ahorita esa función como que alguien nos dijo, mira, esto funciona, probalo. Ok, lo vamos a hacer así, ya. Vamos a dejarlo así. Si no, nos va a tocar a nosotros después a componerlo. Igual vamos a ver si funciona desde tener estos dos digitales. Ahorita no se preocupen. Entonces, volvamos a la parte ¿entendieron acá sí lo de la configuración de inicialización? Los voltajes de referencia, se hacen conexiones internas, se coge el RA0 como analógico,
se expresa los tiempos de adquisición de datos, se refleja la frecuencia del reloj del convertidor. Y en esta parte acá es donde viene a inicializar o encender el convertidor. Y no solamente eso, en esta parte de acá es donde se comprueba si en verdad ese bit, el don't, en verdad ya está en 1, porque si está en 1 es porque ya terminó la conversión. Y cuando termina la conversión, él hace acá el resultado final, que es la mezcla del address H y el address L, ¿ya? Y al final ahí están todos los pasos, ¿ya? Todos los pasos que la hoja de datos nos pedía. Entonces, supongamos que ahorita funciona bien la función ADC read. Ya tenemos el valor del convertidor en digital, pero pasa algo. Ese digital ahora se va a aplicar una formulita, que es esta de acá, ¿ya? Esa formulita vamos a ver para qué es. La formulita, recordemos que el valor de conversión o el analógico se va a tomar de un potenciómetro. Entonces, por eso es que está esta formulita. La formulita lo que me dice a mí es que yo vaya a ver el voltaje, el valor leído del convertidor y yo lo transforme a valor de voltaje. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Se hace la multiplicación del valor del convertidor, que acá están viéndolo por digital, entre el voltaje de referencia, que son los 5 voltios, dividido entre 1023. Era la misma formulita que ustedes aplicaron en digital 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero saber es cuánto vale en voltaje cada escalón. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fácil. Dividiendo los 5 voltios que tengo de voltaje de referencia entre los 1023 escalones que tiene el convertidor. Porque el convertidor es de 10 bits. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, al final, voltaje acá, yo ya sé cuánto vale el escalón. ¿Ya? Después mando a imprimir Spring F, ¿ya? Y mando a imprimir data, ¿ya? Data, que en este caso data era ya el arreglo que tenía ya. Bueno, esto lo voy a copiar y pegar para que ya no nos tardemos. Ya. Ya para que lo hagamos. Ok, Spring F data, ya, y voy almacenando el valor de voltaje, si ustedes se fijan. Ya, estoy mandando a imprimir el voltaje. Después concateno, ya, para tener ahí la expresión acá. Si ustedes se fijan, string cat es una característica, ¿cómo que le llaman esta? Una instrucción. Y ustedes lo pueden ver acá. Es para Sí, concatenarlo. es para Los dos strings. concatenar. Exacto, es para concatenar. Bueno, yo lo iba a buscar para que vieran ahí la función, pero ahí está, concatena. Y después manda a imprimir. Recordemos que la pantalla también eso es lo que hace. La pantalla ustedes no le pueden enviar números, le tienen que mandar cadenas. Entonces, data tiene que ya ser una cadena. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todo, creo yo. Entonces, vamos a darle compilar. Dice que falló, vamos a ver. Ah, me faltó ahí, punto y coma. Punto y coma. No le cerré la llave. Ah, no le puse bien channel. Son equivocaciones de typeo.
Yo creo que ya. Ya. Entonces nos vamos al Proteus. Nos vamos al Proteus. Ya saben, sí, el diagrama es este. Miren, ya saben. El diagrama es este. Pero ojo, ya saben, el diagrama es este y el potenciómetro nada más. Ya, entonces para que ustedes lo vayan. Yo creo que ya tenemos el de la pantalla. Déjenme buscar cuál es. Lo malo es que no he grabado ni uno. Aquí vamos a ver, creo que el del timer. Ah, no, hombre. Bueno, lo voy a hacer balazo. Entonces, en la pantalla ya saben, LM016L y un potenciómetro. El potenciómetro, ya saben, POT HG se llama el potenciómetro que es animado. Entonces ahí lo ponen. Entonces ponen acá un potenciómetro. Le ponen acá una fuente. Le ponen acá un ground. Y ya saben que es al AN0, que viene siendo el pin 2. Y a este lado la pantalla. LM016L. Ya saben que acá el ground viene siendo BSS. Viene siendo BE. En la práctica ya saben que ahí va un potenciómetro. Acá. Este de acá. Y ya saben que las conexiones son estas. RS, Enable, así va seguidito. Lo voy a mover mejor. D4 va con D4, D5 va con D5 y así va. Y listo. Solo eso es porque lo que me va a estar imprimiendo es el valor. Entonces vengo acá y busco en el convertidor. Le doy OK. Ahí está. Entonces, parece que sí la función de lectura está buena. ¿Ya? Solamente que Eliezer pues utiliza lo de desplazamiento para ir moviendo los bits y ir configurando la de COM. ¿Ya? Para el que no está acostumbrado a programación, ese tipo de líneas de código no le entiende. Entonces, miremos bien acá el potenciómetro, obviamente 0 voltios. ¿Ya? Y ahí va indicando el valor. Si yo lo pongo en 100, obviamente me va a indicar 5 voltios. Ya. También podríamos imprimir si ustedes se fijan acá, se imprimía el voltaje, pues la variable llamada voltaje. Pero no sé si se acuerdan en digital. Ah, bueno, yo creo que con ustedes no les di digital. En digital, yo lo que mando a hacer en el FPGA es mando imprimir los escalones. Entonces,
bien yo puedo ver imprimir digital, ¿ya? Y en la pantalla voy a ver los escalones. Entonces voy a ir viendo de 0 a 1023. ¿Ya? De 0 a 1023. ¿Estamos? Aquí solo sería mandar imprimir digital y ahí se logra ver la cantidad de escalones. ¿Ya? Solamente que recuerden que digital es un entero. ¿Ya? Y la pantalla imprime cadenas. ¿Ya? Creo que sí, ustedes tendrían que pasarla a cadena. Vamos a ver. Tengo el de la pantalla. ¿Cuál era el de la pantalla? Bueno, ahí ustedes lo convertirían de digital a cadena y de cadena ahí nomás. ¿Ya? Por ejemplo, ahí eso es lo que hizo. Esto, voltaje, hizo la fórmula, todo flotante para que se tome en cuenta los decimales, ¿ya? Y después manda con Spring F, ¿ya? Lo manda a asociar con data. ¿Ya? Si ustedes van y buscan el Spring F, vamos a ver. No, lo tengo acá. Dice que se me volvió a cortar el internet. Bueno, eso es lo que daría el laboratorio, muchachos. Ya. En el caso de la guía de laboratorio, al final se manda a decir que se haga con un sensor de temperatura, igualito como lo que ustedes hicieron en Digital 2, solamente que con el sensor de temperatura. Ya, entonces ustedes tienen que ir a ver si no tienen que ir a ajustar los voltajes de referencia o ir a ajustar la formulita para que dé exactamente el valor de temperatura del LM35. Y ese va a ser la tarea. La tarea va a ser esa. Ustedes van a sustituir el potenciómetro. Van a sustituir el potenciómetro por el del sensor de temperatura. Y eso es lo que me van a entregar. No sé si tienen alguna duda ya para terminar acá. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Están claros la tarea? Igual lo mismo que hicieron en Digital 2. Van a sustituir el potenciómetro por un sensor de temperatura. Profe, profe, ¿Cómo? yo quería preguntarle con respecto al laboratorio 3 del iPad, es que no sabía, no sé a dónde es que se va a subir, porque en Classroom solo No le habilité está el para espacio, subir el ¿verdad? laboratorio 4. Sí, está de un solo para 4, lo que es interruptores. Es cierto. Déjame habilitar entonces el espacio. Sí, es cierto. Todavía tienen chance.
Todavía tienen chance Está de bien. subir ese. Ojo, ahora sí. El de ahorita, vamos a hacer algo. A mí no me gusta ese laboratorio que yo le estoy pasando. De solamente hacer el cambio del potenciómetro. Yo siempre dejo en máquina, siempre dejo algo similar, pero obviamente, bueno, incluso de digital, yo ya lo cambié en digital y más bien lo bajé. Vamos a ver, déjenme ver la guía. Déjenme busco en una guía. Siempre la que yo dejo. No, ya le envío, espérenme, ya, y ahí terminamos. Siempre yo dejo. Yo dejo siempre hacer lo mismo, un control de climatización, entonces les voy a dejar esto. Entonces, esto es lo que van a hacerme de tarea. En el grupo de WhatsApp le envío el screenshot, ¿oyeron? Ya, se lo voy a enviar. Ya voy. Entonces, eso es lo que les dejo. Ya lo subí. Ya lo subí, muchachos. Entonces, ese va a ser la tarea de este laboratorio. Voy a hacer el espacio para que suban lo del laboratorio del teclado y ahí quedamos, muchachos. No sé si tienen más dudas. Gustavo, con vos me voy a quedar, Gustavo, pero no en Zoom, desde el WhatsApp, oíste, para ver tu problema. Ok. Ok, ahí quedamos, muchachos. Nos vemos.